En este módulo vamos a tratar de ayudarte a entender qué es un gráfico, qué representa y cómo analizarlo. Hablaremos también de tendencias, etapas y de la teoría de Dow. Los gráficos son los instrumentos con los que funciona el analista técnico y su análisis se llama chartismo. Estos están desarrollados de muchas formas y estilos con la función de representar gráficamente casi todo lo que ocurre en el mercado. Pueden ser mensuales, donde el registro de precios de un mes entero es condensado en una sola entrada. Semanal, diario, horario, de transacción, de punto y figura, etc. La mayoría de los chartistas trabajan con gráficos de barras, mostrando los máximos y mínimos diarios, los cierres y los volúmenes. Algunos también se fijan en los precios de apertura y la posición abierta. Tipos de gráficos. Los datos con los que contamos para dibujar los gráficos son los que nos proporciona la operativa de los mismos. En función de lo que queramos saber, tenemos los siguientes tipos de gráfico. Gráfico de línea, dibujado principalmente con el dato del precio de cierre y de los periodos que estamos analizando. Gráfico de barras, que es el más utilizado y está formado por una barra vertical para cada periodo, siendo la parte superior el precio máximo y la inferior el precio mínimo, y una pequeña línea horizontal el nivel de cierre. A este gráfico también le podemos añadir el precio de apertura en la parte izquierda, igual que con el precio de cierre. Gráfico de punto y figura, que a diferencia de los anteriores, se dibuja con símbolos ascendentes, una X o descendente, una O, según el comportamiento del valor, midiendo ya no los valores en sí, sino las variaciones de los mismos. Aquí lo que se mide es el movimiento en unidades, con lo que la escala temporal es diferente. Candlestick, también conocido como gráfico de velas. Se trata de una forma de representación similar a la de las barras, en que se dibuja una barra vertical entre el máximo y el mínimo, y un rectángulo entre la apertura y el cierre. El color varía según sea el cierre mayor o menor que la apertura. Las partes que sobresalen de la caja son el máximo y el mínimo. Este formato está muy introducido en los mercados japoneses y luego lo estudiaremos con más profundidad. Las escalas, por su parte, pueden ser aritmética, que es la más utilizada y muestra la misma escala para los distintos niveles en valores absolutos en el eje de ordenada, y en el eje de abscisa se representan las fechas. Logarítmica o semilogarítmica, que muestra la escala proporcional en relación a las variaciones porcentuales, no absolutas. Se utiliza sobre todo en gráficos a largo plazo con grandes variaciones porcentuales. Pero antes de seguir avanzando con esto, vamos a familiarizarnos con algunos términos básicos. Stan Bernstein, en Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas, nos muestra un gráfico con el siguiente aspecto. Un soporte o suelo es el área en la que probablemente se estabilizará un valor que ha estado descendiendo. Se estabilizará y luego rebotará y subirá, al menos temporalmente. Es como un suelo, pero no se trata de un punto concreto, sino más bien de una zona. Una ruptura por debajo del suelo absoluto de la zona de soporte tiene unas implicaciones muy negativas para el precio del valor. Cuantas más veces se ponga a prueba un determinado nivel de soporte y cuanto más largo sea el periodo de tiempo en el que tiene lugar la prueba, más importante será la señal negativa si la zona es violada, es decir, si el valor cae por debajo de ese suelo. Tienes que tener también en cuenta que una vez que un descenso está en camino, más abajo se formarán nuevos niveles de soporte. La resistencia o techo, sin embargo, es la zona donde probablemente una acción en recuperación va a sufrir problemas, ya que es donde rebota. Cuantas más veces es probada el área de resistencia dada y más largo el periodo de tiempo, más importante la señal de alza emitida si la zona de resistencia es superada, es decir, si se rompe hacia arriba. Es decir, que si rebota 5 veces en 5 meses y luego cruza esa zona, la señal de compra será mucho más importante que si rebota 2 veces en un mes. Recuerda que un movimiento por encima del techo de la zona de fluctuación es un indicio muy alcista para el precio de la acción, y al igual que con la zona de soporte, también podemos encontrarnos nuevas resistencias en la subida. El soporte y la resistencia existen porque la gente tiene memoria y saben que donde se paró el precio de una acción puede volver a pararse en un futuro. La gama operativa o zona de fluctuación es la zona neutral de la batalla de la que hablamos en el módulo anterior entre compradores y vendedores. Cuando un valor está en tendencia alcista, los compradores son más fuertes y como resultado los precios suben. Una tendencia bajista, sin embargo, tiene lugar cuando los vendedores son más fuertes que los compradores. Pero en una gama operativa, los dos tienen más o menos la misma fuerza y la batalla se libra entre la zona de soporte y el área de resistencia. La línea que acompaña al gráfico es una media móvil. Se trata de una herramienta técnica de gran importancia que suaviza la tendencia principal. La explicaremos con más detalle en el siguiente módulo. Una fuga es cuando el precio del valor se mueve por encima del techo de su zona de resistencia. Existen fugas de diferente calidad.
así que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que cuanto más tiempo haya estado el precio por debajo de la línea de resistencia, más significativa es la fuga. Y segundo, que cuanto más grande sea la expansión del volumen de la fuga, más alcistas serán las implicaciones. El volumen es la cantidad de inversores que hay participando en ese momento. Así que en este caso, un aumento significativo de estos es un refuerzo importante para que el precio suba. No te preocupes, luego veremos el volumen más detenidamente. Una ruptura es lo contrario a una fuga, es decir, que el precio del valor pasa a moverse por debajo del suelo de la zona de soporte. Una ruptura no necesita de un volumen muy fuerte para ser válida. Los valores pueden literalmente caer por su propio peso, aunque sí que es normal que haya un pequeño incremento de volumen. Un estirón o pullback es lo que normalmente sucede después de que un valor haya salido de su gama operativa. Se trata de una corrección temporal, tras la que luego el precio vuelve a la zona de fuga. Esto es algo bueno, porque si no has estado alerta para abrir posición en el momento de la fuga o de la ruptura, esta corrección te da otra oportunidad. Pero si la fuga o ruptura original no se vieron acompañada de un incremento en el volumen, es probable que se trate de una falsa ruptura y el precio vuelva a la gama operativa. Una regla que también hay que tener en cuenta es que cuando el valor cruza un soporte, este pasa a ser una resistencia, y cuando el valor cruza una resistencia, esta pasa a ser un soporte. Esto es una regla importantísima. La línea de tendencia es el resultado de tomar una regla y unir dos mínimos. Una línea de tendencia significativa está tocada al menos 3 veces. Estas líneas son las que deberían de poner en funcionamiento las sirenas de alarma cuando son violadas, porque sus rupturas señalan cambios principales en la dirección de la tendencia. También es importante darse cuenta que cuanto más grande es la inclinación de una determinada línea de tendencia, menos significativa es su ruptura en el lado bajo. Si tienes una línea de tendencia escarpada, ya sea alcista o bajista, una ruptura por debajo si es alcista o por arriba si es bajista, puede significar solo que el valor va a moverse ahora con una tasa de ascenso un poquito más lenta, pues la tasa anterior era insostenible. De forma contraria, cuanto más horizontal es la línea de tendencia, más negativas son las implicaciones cuando ésta es violada, es decir, que más puede caer o subir. Una tendencia bajista es una sucesión de crestas y senos decrecientes en un valor determinado o media de mercado que puede durar desde varias semanas hasta años. Weinstein también define operador como alguien que quiere atrapar todos los movimientos significativos de 2 a 4 meses, que es lo que él considera operar de forma inteligente. Un inversionista, sin embargo, abarcaría un periodo de tiempo más amplio, hasta 12 meses. Para este autor, el largo plazo es de 4 a 12 meses. Las tendencias principales son siempre a largo plazo. Hay que estar siempre alerta ante ellas. Si le tienes cogido el punto a una tendencia a largo plazo, esta te sacará de apuro en caso de error en las operaciones a corto plazo. El medio plazo va de 6 semanas a 4 meses y el corto plazo son aquellos plazos que duran de 1 a 6 semanas. Hay otra operativa que es la operativa intradía y es la que se refiere a aquellas operaciones que se abren y se cierran en el mismo día. Muchos inversores se decantan por este tipo de operativa, pero nosotros vamos a tratar de abarcar periodos de tiempo un poquito más amplios. Pues como ya hemos mencionado antes, de cuanto mayor tiempo sea el gráfico, más fiabilidad tendrán sus indicaciones. El mercado puede estar al mismo tiempo en una tendencia o en un mercado lateral según el horizonte temporal del gráfico con el que se mide. Por tanto, cuando analicemos, conviene tener en cuenta varios gráficos temporales. La tendencia a los gráficos de los periodos de tiempo más largos siempre predomina sobre la que se observa en los periodos de tiempo más cortos. La fuerza relativa es la ecuación de un valor o grupo de valores determinado en relación con el mercado global. Si el valor X se recupera en un 10%, mientras que el mercado se mueve por delante del 20%, este índice de fuerza relativa es muy bajo, aunque el valor esté subiendo. Por otro lado, si el valor X desciende un 10% y el mercado está en un 20%, el índice de fuerza relativa es favorable, aunque éste descienda. El valor de fuerza relativa se obtiene al dividir el precio de un valor entre el precio de una media de mercado. Por ejemplo, no sé, el precio de un iPhone entre la media de precio de todos los smartphones que hay en el mercado en ese momento. Venta en corto. Consiste en una orden de venta de acciones que uno no posee, con la esperanza de que el precio de la acción caiga en el futuro. Si vendes X a 20 euros, lo que en realidad estás haciendo es tomar prestadas las acciones de tu corredora para entregárselas al comprador. Si X cae, por ejemplo, a 10 euros, compra acciones de este valor y a este precio para reemplazar las que le debe a la corredora.
En este caso, tú obtienes una ganancia de 10 euros por acción. Así que olvídate de todo lo que te hayan dicho antes, porque sí que se puede ganar dinero con mercado a la baja. Porque vendiendo en corto, puedes ganar mucho dinero cuando el precio de las acciones cae. Lectura de gráficos. Para leer un gráfico tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que hay que mirar son las puntas máxima, mínima y de cierre. El precio del valor es el componente más importante del gráfico porque con el tiempo forma la figura que nos da las pistas sobre el movimiento principal. El trazado del volumen de la semana. La señal es favorable cuando el volumen asciende al ascender el precio y desciende cuando el precio desciende. El volumen fuerte señala una compra fuerte y urgente que empujará al valor mucho más arriba. La media móvil. Nosotros utilizaremos una media móvil ponderada de 30 semanas que acompañaremos más adelante con una combinación de 3 medias móviles. Como esta es una media móvil de un largo plazo, las señales suelen ser buenas. Es importantísimo que te grabes a fuego que nunca hay que comprar un valor que está operando por debajo de una media móvil descendente ni vender en corto con un valor que está por encima de su media móvil ascendente. Nunca. Hay que ver también el fondo histórico del valor, es decir, trazar una línea desde el precio de salida del valor en el año en el que saliese hasta el momento actual, para contextualizarlo históricamente. También tenemos que tener en cuenta la fuerza relativa. Mientras que ésta sea baja, es mejor olvidar ese valor. Una fuerza relativa escasa muestra que su actuación es inferior a la del mercado en el que se encuentra. Alexander Elder, por su parte, ofrece una serie de reglas de trading. 1. Opera en la dirección de la pendiente de la línea de tendencia. Si apunta hacia arriba, busca oportunidades de compra y evita las posiciones cortas. Si la pendiente es hacia abajo, trabaja con posiciones cortas y evita comprar. 2. Una línea de tendencia también actúa de soporte o resistencia. Cuando los precios suben, coloca órdenes de compra en la línea de tendencia alcista y órdenes de venta por debajo. Invierte este procedimiento para las tendencias bajistas. 3. Como ya hemos visto, las líneas de tendencia muy empinadas preceden a rupturas abruptas. Si una línea de tendencia sobrepasa los 45 grados, coloca un stop justo en la línea de tendencia y renuévalo diariamente. 4. Los precios tantean a menudo en el último punto externo tras romper una línea de tendencia. Esto es una oportunidad para abrir posiciones si en el momento de la ruptura no lo hemos hecho. 5. Un canal son dos líneas paralelas. Ayuda mucho trazar unas líneas de canal paralelas a la tendencia y usarlas como diana para tomar beneficio de las pequeñas fluctuaciones que hay dentro de la propia tendencia. Etapas. Bueno, a la hora de analizar un gráfico hay que ubicarlo y saber en qué etapa se encuentra. Todo valor tiene que encontrarse en una de las 4 etapas del mercado. Y el truco para entrar o no consiste en identificar cada una de ellas. Las 4 etapas de un ciclo principal son área base, etapa de avance, área de techo y etapa descendente. En la etapa 1, área de base, a medida que se forma la base, el volumen descenderá. Aquí la media móvil pierde inclinación, desciende y empieza a allanarse. Los intermitentes descensos y recuperaciones harán que el valor fluctúe por encima y por debajo de la media móvil. Esto puede durar meses e incluso años. El volumen comienza a expandirse al final de esta etapa, aunque los precios sufran pocos cambios. La señal de compra en esta etapa se da cuando el valor rompe su tendencia horizontal, con volumen creciente a medida que la media móvil empieza a desplazarse ligeramente hacia arriba. En la etapa 2, la fase de avance, el momento ideal para comprar es cuando el valor ha salido de su base. Esta fuga se suele producir con volumen fuerte. La media móvil empieza a girar lentamente hacia arriba después de la fuga. Y tras varios meses de entusiasmo alcista, el ángulo de ascenso de la media móvil será considerablemente menor. Aquí decimos que el valor se ha sobreextendido. Y ya no es una buena compra. Cuanto más tarde compramos en la etapa 2, más erráticas son las oscilaciones del precio. En la etapa 3, área de techo, el valor se ha equilibrado. El volumen es fuerte y los movimientos bruscos y cortantes. La media móvil de 30 semanas pierde inclinación ascendente y comienza a allanarse. Es en esta etapa, después de la subida previa, cuando saldrán noticias excitantes sobre la empresa. Lo más sensato es no hacer caso de nada y no comprar nunca un valor en esta etapa. En la etapa 4, la fase descendente, se produce una ruptura hacia abajo. Para entrar en esta etapa no se necesita un incremento tan grande de volumen. Esta es la etapa de vender en corto, no de comprar. Cada descenso cae hasta un nuevo mínimo, mientras que todas las recuperaciones de sobrecompra caen más abajo que la cresta anterior. Esta situación negativa tiene lugar por debajo de la media móvil descendente.
El orden de estas etapas no es lógico. Hay veces que el valor abandona la fase 3 para volver a la fase 2, o que de la fase 1 vuelve a la fase 4. Lo importante es que tengamos claro en qué fase se encuentra y las herramientas para saber hacia qué fase se dirige. La teoría de Dow. La teoría de Dow es el abuelo del análisis técnico. Charles Henry Dow, periodista de profesión, creó junto con Edward Jones un índice bursátil en 1896 de 12 valores de la Bolsa de Nueva York, el conocido Dow Jones Industrial Average, índice de referencia mundial desde hace décadas. También creó el prestigioso periódico The Wall Street Journal, donde publicó los artículos con los que luego elaboró una teoría que ha sido la base para el desarrollo del análisis chartista de gran parte del siglo XX, la teoría de Dow. Dividimos la teoría de Dow en dos partes, tendencias e índices. En cuanto a las tendencias, Dow considera que en los mercados existen tres tipos de movimientos. Primario, que tiene lugar a lo largo de grandes periodos de tiempo, años o incluso décadas, esta sería la dirección de la marea. Secundario, que abarca semanas o meses y que se desarrolla como una tendencia contraria al movimiento primario, son las correcciones, y esto serían las olas. Y diario, terciario o menor, que son las fluctuaciones diarias de los precios que pueden moverse en cualquier dirección, carecen de importancia, dado que no se identifican como tendencias. Estas serían las ondas de las olas. Y en cuanto a los índices, Dow creó dos índices, el industrial y el de ferrocarriles, que posteriormente se cambió a índice de transporte, y tomaba decisiones en base al comportamiento de ambos. Dow tenía las siguientes reglas. 1. En estos índices se refleja el comportamiento general de todas las compañías, estén o no incluidas en los mismos. Noticias, eventos o cualquier otro factor que pueda afectar a la cotización de las empresas queda reflejado en los índices. 2. Los mercados se mueven en base a tendencias y las tendencias se confirman en base al comportamiento de ambos índices, de modo que una tendencia solo podrá ser alcista si ambos lo son. Es lo que se conoce como principio de confirmación. 3. Soportes y resistencias. Cuando el movimiento de varias semanas de rango de precios no es superior al 5%, se traza una línea de soporte o resistencia generando un periodo de distribución. Cuando ambas medias rompen por encima de esta línea de resistencia, los precios tendrán una ruptura alcista. En caso de romper por debajo de esta línea de soporte, los precios tendrán una ruptura bajista. Esto ya lo vimos anteriormente. 4. Un mercado sobrecomprado muestra falta de fuerza en subida y muy activo en las correcciones bajistas. En un mercado sobrevendido se muestra falta de fuerza en bajada y activo en correcciones alcistas. 5. Solo se deben utilizar los precios de cierre, nunca los máximos o los mínimos, ya que supone que en ellos se reflejan los fundamentos del mercado. 6. El mercado cuenta con una serie de fases. Fase de acumulación, donde los precios muestran buena oportunidad para la compra. Fase de actividad, donde sucede un fuerte aumento de la actividad en los valores, subidas de precios, suponiendo esto una mejoría para los datos económicos de las empresas. Fase de distribución o inicio del mercado bajista, donde un gran número de inversores desinformados compran valores a precios sobrevalorados, prometiendo rápidos beneficios. Los inversores institucionales comienzan a vender entonces de forma escalonada. Fase de pánico, donde se generan fuertes ventas una vez liquidadas las posiciones institucionales. Esto genera grandes pérdidas para los pequeños inversores. Y fase de erosión de precios, donde las malas noticias muestran rallies bajistas. 7. Volumen. El volumen de la contratación se debe mover en dirección al precio. Si el mercado es alcista, el incremento de volumen confirma la tendencia. Una disminución del volumen avisa del final de la tendencia. En un mercado bajista, el incremento de volumen confirma la bajada. La disminución avisa del fin de la tendencia bajista. Como podemos ver, Dow ya predijo con muchísima antelación algunas de las estrategias que se siguen utilizando hoy en día. En el siguiente módulo daremos un paso más avanzado y veremos los indicadores más utilizados, aprenderemos a utilizarlos y a interpretar sus mensajes.